El regreso de los rehenes fallecidos en Gaza se ha convertido en una nueva urgencia un día después del inicio del alto el fuego entre Israel y Hamas. Tel Aviv dio hasta última hora de este martes para entregar los cuerpos de los cautivos muertos, acusando al grupo islamista de violar el acuerdo al no liberar a todos los secuestrados. Mediadores internacionales aseguran que Hamas enfrenta dificultades para localizar los restos. Mientras tanto, el ejército israelí mantiene su vigilancia en las zonas acordadas tras su retirada parcial de Gaza y abrió fuego contra varios sospechosos que cruzaron la llamada línea amarilla en el norte de la franja, dejando al menos 6 muertos. Rafa, José Luis, parece ser que el tema de los cautivos muertos, cuyos cuerpos tienen que ser entregados, parece ser el tema central ahora mismo en las negociaciones. ¿Cómo crees que debería afectar esto al avance de la fase 2? Se completó en principio la fase 1, falta la entrega de estos cuerpos. ¿Cómo debería afectar a la siguiente fase? Como todos estos tratos de paz, y más en el Medio Oriente, que ya tenemos décadas de experiencia de ver el vaivén de paz y guerra, como dicen en Estados Unidos, el diablo está en los detalles. Este tema de los cuerpos posiblemente perdidos, que seguramente habrá acusaciones que si Hamas no los quiere entregar por cualquier razón, Hamas acusará a Israel de pedirles lo imposible. Este tema va a ser una prueba fuerte de la voluntad real de las dos partes, de si las dos partes están actuando de buena fe, si existen indicios, ya sea de que cualquiera de las acusaciones sea correcta, ya sea que Hamas efectivamente esté escondiendo los cuerpos por cualquier razón, o que Israel esté pidiendo algo imposible a Hamas, que presente un cuerpo que ellos sepan que no se conoce su paradero, o que no está, simplemente no existe el cuerpo por cualquier razón. Si eso sucede, entonces vamos a regresar al ciclo de siempre. Si no sucede eso, eso va a ser otra prueba, otro momento más de traspasar los frenos que históricamente han tenido estas dos partes, y posiblemente llegar a la fase 2, y obviamente todo mundo con la esperanza de que se llegue a una paz duradera. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Hamas tendría alguna razón para querer retener esos cuerpos, no entregarlos? Ya dijeron antes de la llegada de Trump a Israel y a Egipto que no los encontraban. ¿Qué opinas? No creo que jamás esté en estos momentos interesado en perpetuar la situación, ¿no? Pero en cualquier caso estoy de acuerdo con Rafa. Esto va a decirnos cuál es el verdadero grado de voluntad política de las partes, pero más aún hasta dónde llega la verdadera voluntad de Estados Unidos de mantener por lo menos ese amago de proceso de paz. Entendamos una cosa, este es un proceso complejo. La resolución ha sido relativamente rápida en esta última etapa, es decir, se ha precipitado a partir de una propuesta que se ha negociado en muy poco tiempo, y se ha negociado simple y llanamente por el poder de las armas, y por el poder que ahora mismo tiene de coacción Estados Unidos, y que el presidente Trump lo ha demostrado, ejerce con enorme autoridad. Si el presidente de Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos quiere que este proceso continúe, otra cosa es que sea duradero, desde luego yo creo que esto no debería convertirse en un obstáculo. Y en relación a esto, atención, porque el presidente Donald Trump celebró el regreso de los 20 rehenes liberados en Gaza. Trump afirmó que aunque los liberados se sienten bien, como cabría esperar, dijo, el proceso está incompleto, porque dijo los muertos no han regresado como se prometió. Pero atención, dijo que sin embargo aseguró que la fase 2 debe comenzar ahora mismo. Escuchando esto que acabo de leer y que dijo Donald Trump, ¿cuál es vuestra impresión? ¿Creéis que Trump está aún enfrascado en que no se puede avanzar a la fase 2 hasta que se encuentren esos cuerpos que faltan, o él quiere pasar página en algún sentido y meterse de pleno en la fase 2? Yo me imagino que Trump quiere pasar página. Yo me imagino que Trump quiere llegar al éxito final, porque finalmente sí ha hablado él básicamente, bueno, en cierto sentido literalmente, de colgarse la medalla de la paz, ¿no? La única manera de lograr eso es pasar la fase 2, 3 a la paz duradera.
El problema que yo creo que está encontrando Trump y que está encontrando Witkoff y Kushner y todos estos expertos en bienes raíces metidos a la geopolítica es que estos no son ningún actor geopolítico es monolítico. Entonces, en Israel hay quienes, y en Israel y más específicamente dentro del gobierno de Netanyahu, hay quienes empujan por una postura más agresiva, menos agresiva. Dentro de Hamas también los habrá, obviamente, más ampliamente en Gaza, como más ampliamente en Israel, las posturas todavía son aún más. Entonces, no es tan fácil como lo hizo parecer la administración Trump. Llegas, juntas mucha gente, firman un papelito, todo el mundo se agarra en la mano y se acabó la guerra. Si fuera así de fácil, se hubiera hecho hace muchos años, ¿no? Entonces, Trump yo creo que está en su interés y posiblemente en el interés de la gente de Gaza y la gente de Israel, el pueblo me refiero, que se pase con acelerador, que pasen desapercibidos estos topes y estos baches y se llegue a una paz final. Escuchemos ahora las palabras de Trump mencionando lo que decía antes. Los 20 rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. Los muertos no han regresado como se prometió. La fase 2 comienza ahora mismo. Ahí lo dice Trump, la fase 2 empieza ya. ¿Qué opinas? Es el tono al que nos tiene habituados, ¿no? Parece que no está anunciando algo, sino ordenándolo. Yo creo que parte de la realidad que se ha creado esconde su verdadera debilidad, y es que esta es una paz impuesta y que es una paz que ignora la complejidad no solo del contexto político en Palestina y en Israel, sino la complejidad de la historia. Es muy significativo que en el vuelo de regreso le preguntaran al presidente Trump por la solución de los dos estados y dijera poco menos que no le importa o que es un tema menor para él, ¿no? La falta de profundidad de su propuesta, confiemos en que estáis rodeado de gente con una mirada más profunda, es yo creo una de las partes envenenadas de este acuerdo, que ojalá perdure evidentemente, porque cualquier solución debería darse en un contexto de no violencia. Es curioso, ¿no? Eso, la falta de profundidad, al mismo tiempo estoy completamente de acuerdo, es el problema a largo plazo, pero su falta de profundidad también es lo que hace posible que se den estos acuerdos que hace un mes se veían imposibles, que simplemente lo vamos a hacer porque sí. Es muy difícil discutir en contra de eso y los actores parecen estar de acuerdo. Ahora, si será duradero o no, ahí está la prueba. ¿Pero qué es mejor? ¿Una paz impuesta y que al menos durante este tiempo pues haya un alto el fuego? No sabemos cuánto va a durar, quizás no se llegue a las 20 fases. O que si se hubiera seguido como se siguió durante 2 años y una semana. Hay que tener en cuenta que solo el hecho de que se detenga lo que, por mucho que podamos debatirlo, los expertos consideran, las Naciones Unidas consideran un genocidio, es una gran noticia. O sea, que se detenga el asesinato de decenas de miles de civiles, el arrasar absolutamente con una población, la población gazatí, es una gran noticia. Ahora, volvemos a lo mismo. Ignorar lo que ha sucedido, ignorar solo el hecho de que el gran valedor del acuerdo esté tratando con total superficialidad, insisto, y con total desprecio por las víctimas lo sucedido. En su discurso ante el Parlamento israelí, el presidente Trump presumió y aplaudió que Netanyahu había hecho un buen uso de las armas que se le habían entregado. Eso, desde luego, no es el tono, la postura o el análisis ni siquiera de un mediador, ¿no? Yo creo que el conflicto permanece, el dolor permanece. La gran noticia, en todo caso, es simple y llanamente: hoy hay menos muertes que ayer. Pero no olvidemos que también Netanyahu en la escena política doméstica enfrenta a la oposición, incluso de personas y sectores más a la derecha que su partido. Sí. Depende también de estas coaliciones, más allá de la guerra en Gaza, pues de mantenerse en el poder. ¿No estaría Trump dando un mensaje para
Israel en asuntos de política interna en el Parlamento. En el fondo, ese discurso tuvo lugar en el Parlamento. ¿No está Donald Trump teniendo dos mensajes, uno dirigido a Netanyahu y para calmar los ánimos también dentro de Israel? Porque en el fondo ese plan de paz implica algunas concesiones por parte de Israel y un mensaje en Egipto de cara a vamos a empezar a fase 2, esto es un logro, esta paz va a consolidarse y se va a avanzar. ¿Cómo lo veis? ¿Hay dos mensajes aquí? Bueno, Trump hablar de dos lados de su boca siempre, esa es su especialidad y lo hace muy bien, hay que aceptarlo. Hay que recordar también, Trump le pidió al presidente de Israel, a Herzog, que perdone a Bibi porque todavía tiene acusaciones penales en su contra, Netanyahu. Recordar más, creo que más importante, en segundo lugar de importancia después de los casi 2 millones de personas en Gaza que ya no están en peligro inminente de armas israelíes, también es muy importante obviamente el tema de los rehenes y se devuelven 20 rehenes, ¿no? Recordar que durante la administración Biden se devolvieron más de 120 rehenes y había esas negociaciones más diseñadas por expertos geopolíticos, más pausadas, con más cuidado, y durante la campaña presidencial Trump y Netanyahu básicamente conspiraron para descarrilar el proceso de paz liderado por Biden para ventaja política de ambos. Y finalmente le salió la jugada a ambos, porque uno es primer ministro y el otro es presidente. O sea, funcionó. Y llamó la atención porque no sé si fue ayer o anteayer, dijo Trump que tuvo sus desencuentros con Netanyahu. Sí, claro. Pero al fin y al cabo son amigos. También hablando con expertos, algunos dicen el Middle East, el Oriente Medio, necesita un sheriff. Necesita un sheriff que lleve sobre la mesa un acuerdo de paz y diga, señores, esto es lo que hay y esto es lo que hay que firmar o no hay paz en la región. Bueno, el problema de Oriente Medio tiene una raíz colonial. Yo no creo que vaya a tener una solución colonial. Evidentemente, en el corto plazo y desde una mirada bastante pragmática, ¿no?, ceñida a la duración de las administraciones de un gobierno europeo o estadounidense, puede ser un discurso válido. A mí me parece que, evidentemente, en estos momentos de la historia, pensar que lo único que hacen falta son paces duraderas, largas y duraderas, es una trampa. Hacen falta paces justas. Y, desde luego, yo creo que el contexto de injusticia en el que se basan las relaciones entre Israel y Palestina en estos momentos no se solventa con este acuerdo. Bueno, por ahora, por lo visto, por lo que veo, tenéis este punto de acuerdo. Por ahora, al menos, no están muriendo civiles, hay un cese de la violencia en la región. Veremos si esta paz se consolida, es frágil o, por lo contrario, se consolida. Pero quiero comenzar por la segunda fase, la fase 2. Así que veamos los puntos complejos de la siguiente fase del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás en Egipto. Entre los asuntos más difíciles se encuentra el desarme total de Hamás exigido por Israel. Es el principal obstáculo del acuerdo alcanzado en Egipto. El grupo islamista rechaza destruir su armamento y túneles. También se ofrecerá una amnistía a los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y un salvoconducto para los que opten por el exilio. Aún no hay consenso sobre quién gobernará Gaza. Israel descarta la participación de Hamás y de la autoridad palestina. Tras la desmilitarización también se prevé una fuerza internacional con apoyo de Estados Unidos y países árabes, aunque Donald Trump pidió dar tiempo a las nuevas autoridades antes de su llegada. Son muchos puntos. Primero, el desarme de Hamás. Darle dos opciones, quedarse o irse. Para eso necesitamos la ayuda de terceros países que acepten tener a miembros de Hamás en su territorio. ¿Por qué punto empezamos? ¿Por este? ¿Cómo lo veis? Bueno, creo que la idea de Israel de pedir el desarme de Hamás en particular es algo lógico. Es un grupo que está diseñado para ser un grupo terrorista anti-Israel y diseñado para no reconocer al Estado de Israel, que ese es un obstáculo que, por cierto, tal vez le podemos dar parte de crédito a Trump, ya se superó en el Medio Oriente. La mayoría de los estados en Medio Oriente, de una forma u otra, oficial o extraoficialmente, reconocen que Israel es una realidad. Ahí viven 7 millones de personas y no se van a ir a ningún lado. Eso hace 30 años imposible, uno no se lo hubiera imaginado. Entonces ya no se está discutiendo eso. Ahora, Israel, bueno, el gobierno de Netanyahu específicamente, está exigiendo todavía que no creen en ninguna solución que le dé estadidad a los palestinos. Y desde 2 estados, 3 estados, no importa. Ellos no creen que los palestinos
en ningún momento en Gaza vayan a tener el derecho de autodefenderse, de tener su propio ejército, su propia fuerza de policía. Ese es el, digamos, el paso siguiente al desarme de Hamás. El desarme de Hamás, yo sospecho que por la manera en que Trump y Kushner y compañía han hecho sus tratos en el Medio Oriente, se les va a dar un trato muy, francamente, un buen trato pecuniario a los líderes de Hamás, y les va a decir, mira, pueden salir de aquí, seguirse peleando con Israel hasta que estén todos muertos, o vivir el resto de sus vidas felices en, no sé, Qatar, Rusia, donde escojan. Un punto que quiero analizar contigo primero ahora, José Luis, es el tema de quién es el interlocutor en Gaza. Por ahora ha sido Hamás, hay otros grupos también armados con menos peso, pero atención porque hace unos días vimos que hubo fricciones internas, de hecho acabó en una sangría humana, hubo varias víctimas porque hubo confrontaciones entre Hamás y un clan rival. No sabemos exactamente quién estaría detrás de este clan rival, qué buscaba el clan rival, pero el punto importante es que si bien Estados Unidos e Israel quieren que Hamás se desarme, que Hamás deje de existir en Gaza, la pregunta es saber si Hamás pierde el control de Gaza, ¿cuál sería el interlocutor y qué pasaría con el proceso de paz si hay disidencias internas? Es que yo creo que en realidad es al revés. Es decir, yo creo que no puede haber, o va a ser muy difícil que haya un desarme y una desactivación efectiva de Hamás sin una alternativa. Y sin una alternativa que pase por un autogobierno palestino, evidentemente. Y por algún tipo de reconocimiento de esa autoridad. En ese sentido, retrotraernos a etapas en las cuales la solución de los dos estados parecía mucho más cercana que ahora. ¿Es eso posible con un gobierno de Netanyahu? Esa es también parte de la pregunta. Con lo cual, de nuevo, yo creo que estamos hablando de un proceso que va mucho más allá de meses, mucho más allá de esta administración y que va a depender, lo comentabas tú antes, de las dinámicas internas no solo entre las facciones palestinas, sino desde luego dentro de Israel. Israel todavía tiene un conflicto sin resolver con respecto a su gobierno, su rumbo como país y desde luego, creo, respecto a su posición, respecto a lo que ha sucedido en estos 2 años en territorio gazatí. Una pregunta, respecto al salvoconducto a los miembros de Hamás, ¿habría sido posible este punto con Biden o ha presionado Donald Trump a Netanyahu? ¿Creéis que esto era una baza que contemplaba Netanyahu, dejar escapar a líderes de Hamás y que gocen pues, de una vida libre en otros países? Creo que es buena pregunta. Yo creo que es imposible contestar realmente la pregunta. Es buena duda que mantener. Y la otra duda que seguramente tendrán los de Hamás es si se queda un gobierno, sea el de Netanyahu o alguno de sus aliados que está a su derecha, suponiendo que Netanyahu en algún momento él personalmente caiga, pero el gobierno de derecha no, ¿están a salvo en donde estén en el mundo? Porque las fuerzas de inteligencia de Israel, por muchas razones históricas, las que sean, muy buenas razones, han sido muy proactivas en perseguir a sus enemigos y exenemigos en el exterior. Entonces, digamos, si los de Hamás toman básicamente un soborno y se van a vivir una mansión en Qatar, un supuesto absoluto, obviamente no sé yo que vaya a suceder eso, ¿se van a sentir seguros o no? ¿Va a llegar un día la Mossad? ¿Van a estar pensando en que llegue un día la Mossad? Entonces realmente es el tipo de trato que se tiene que hacer hablando cosas que no se pueden hablar públicamente. Y tiene que haber algún tipo de seguridad, algún tipo de seguro que se les vaya a permitir vivir en el exilio, porque digamos, simplemente la palabra de Netanyahu, la palabra de Trump o la palabra de al-Sisi no va a ser suficiente para uno de los líderes de Hamás. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves? En este plan de paz de 20 puntos, ¿hay algún punto en el que veas que ha sido obra de Trump y que Netanyahu haya cedido ahí? Yo creo, lógicamente, es la lectura de lo que ha sucedido, no porque tenga información directa. Yo creo que la voluntad de Netanyahu era terminar lo que comenzó, terminar arrasando con Gaza. ¿Y lo ha terminado, según tú? No, yo creo que no lo ha hecho. O sea, al punto de hoy, evidentemente, a pesar de la barbaridad que se ha cometido en Gaza, la meta de barrer
absolutamente al pueblo palestino no ha sucedido, ¿no? Hay un reconocimiento de dos partes, no de dos estados, pero sí de dos partes en este momento, en estos días. Y yo sí creo que eso es algo que es forzado. Y me parece que es muy interesante leer entre líneas los discursos de Trump, porque con sus divagaciones, con sus tonos y direcciones a veces erráticas, en el fondo trasluce cosas que me parece que son interesantes, ¿no? En su discurso ante el Parlamento israelí habló de cómo, igual que aplaudió el uso de las armas y la fuerza extrema ejercida por Israel en esta campaña en Gaza, también dio señales de estar atento a cómo la violencia estaba afectando a la imagen internacional de Netanyahu. Evidentemente lo plantea en términos de nuevo superficiales, ¿no? de imagen y de percepción, pero a mí me parece que es muy importante y no hay que dejar de lado el hecho de cómo en los últimos meses ha habido una cadena de reconocimientos internacionales del Estado palestino. A mí me parece que sacar esto de la ecuación que ha llevado a este acuerdo de paz sería ignorar algo de enorme importancia, cómo la violencia y el genocidio estaba arrastrando a países que en principio no estaban interesados en hacerlo a reconocer al Estado palestino como como única solución de futuro. Y en medio de este proceso pues surgió este plan de paz. Empezamos ya la segunda fase. Veremos hasta dónde llegamos y se instala finalmente la paz en la región. Así llegamos a la segunda pausa. Regresamos enseguida. De migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos se han desplomado más del 90% en los primeros 8 meses de 2025, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Entre enero y agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó 20.908 aprehensiones de personas procedentes del Triángulo Norte, muy por debajo de las 213.888 registradas en el mismo periodo de 2024, una reducción de casi 193.000 casos. El informe detalla que 2.908 migrantes eran de El Salvador, 7.602 de Honduras y 10.398 de Guatemala. Estamos hablando de una caída en picado, al menos de las aprehensiones de personas del Triángulo Norte. ¿Cómo hay que analizar estas cifras, José Luis? Bueno, primero, como un efecto directo, ahí sí, sin duda, de las políticas del presidente Trump. Es decir, de la nueva doctrina del terror que ha sembrado no solo entre quienes estaban migrando o planeaban migrar a Estados Unidos, sino entre quienes migraron en los últimos años o en las últimas décadas. Es decir, yo creo que separar esto, pensar que esto es una solución fronteriza, como él en algún momento, sobre todo en su primera administración, planteaba, ¿no? Es decir, como si el problema de la migración o la migración se frenara en la frontera, yo creo que lo que ha hecho es generar un contexto en el que Estados Unidos en estos momentos, y a falta de que se reequilibre la situación y haya ajustes, no es un país al que los migrantes centroamericanos quieran llegar en estos momentos. No quieren llegar en estos momentos, creo que porque nadie sabe exactamente de qué país estamos hablando. Han aumentado las remesas, y han aumentado las remesas porque hay más centroamericanos pensando en la posibilidad de volver, no porque lo deseen, sino porque tienen miedo a ser expulsados, incluso si su estatus en estos momentos es legal. Yo creo que estamos en un momento de radical cambio, y esto lo que hace es reflejar que nadie sabe lo que va a suceder, y los migrantes, porque los seguirá habiendo a Estados Unidos o a otros lugares, están esperando a ver qué sucede. ¿Esto crees, Rafael, que se debe porque desconocen cuál es la situación actual de los procesos de las vías legales migratorias, por ejemplo, aplicación los casos de TPS están en la corte, o porque realmente están viendo las imágenes que vemos de agentes del ICE deportando a personas que entraron de forma irregular? ¿Es esto lo que está motivando este descenso que ha picado de las entradas y cruces irregulares en la frontera sur? Hay dos lados de esto. El primero, que creo que es muy importante y se nos olvida muy seguido, es que los gobiernos anteriores, dentro de este flujo migratorio, podemos o no incluir a Bush, pero de Obama para acá,
no es que no supieran cómo cerrar la frontera, todo el mundo sabe cómo cerrar una frontera y se cierra simplemente no aceptando a la gente, armándola más, haciendo tratos con los mexicanos para que le hagan la vida imposible a los migrantes centroamericanos, toda una serie de cosas que se hicieron. Lo que no estaban dispuestos a hacer era violar la ley de Estados Unidos. Y violar la ley de Estados Unidos en términos de, por ejemplo, la ley de asilo, creo que es la más importante, del trato de menores migrantes. Dentro de Estados Unidos no estaban dispuestos a violar los acuerdos y a veces eran usos comunes o prácticas y a veces son leyes de cómo ICE puede aplicar la ley migratoria dentro de Estados Unidos. Cuando se quita todo eso, cuando no se tiene que seguir las reglas ya más, o cuando el presidente decide que las reglas ya no se deben de seguir, entonces es muy fácil hacer cualquier cosa, es muy fácil cerrar la frontera, es muy fácil una reducción del 90% en la migración de una región u otra. Pero justamente ese es el punto. Todas esas leyes existían porque había principios superiores de la protección de la vida humana, la protección de la dignidad humana, cosas que hoy en 2025 suenan muy ingenuas y como naif, ¿no? Pero no es que hayan reinventado el hilo negro, es que simplemente hicieron todo lo que muchos grupos antiinmigrantes, que se dicen que no son antiinmigrantes, pero sí son antiinmigrantes, les habían propuesto por décadas que debían de hacer para detener lo que ellos llaman la ola migratoria. Bueno, ahora sí hizo todo eso y efectivamente funcionó y no creo que deba sorprender a nadie. Creo que eso es lo que tenemos que recordar. Bueno, y menos a su electorado, porque de hecho esa era una de las promesas de Donald Trump, cerrar el acceso, la frontera sur a la inmigración irregular. En ese sentido, ha cumplido con su promesa, no debería sorprender. Ahora, quiero saber, ¿quién más se beneficia, además de sus electorados? ¿De qué forma se beneficia Estados Unidos de esta situación? Esa es una gran pregunta. Yo soy de los que piensa que Estados Unidos no se beneficia de esta situación. Es decir, si nos ceñimos a los números, estamos hablando de una promesa cumplida. Si pensamos exactamente, más en general, en el rumbo del país, económicamente, desde luego, que me parece más importante todavía en términos de identidad nacional, de proyecto de país, lo que estamos es viendo cómo el tema migratorio se utiliza para consolidar un proyecto de concentración absoluta de poder, de disminución del poder del sistema de justicia, de anulación efectiva durante los meses que lleva gobernando el presidente Trump del Congreso, y de construcción de una idea que a mí me parece que es peligrosa, y es que la ley no bastaba, esto que tú estabas diciendo, la ley no bastaba, lo cual la vuelve, digamos, ilegítima o indigna de ser respetada. Con lo cual, esto se puede aplicar a muchos otros temas. A mí me parece que hay algo que olvidamos cuando hablamos de por qué la gente migra. La gente migra porque no desea o no puede estar en el país de origen, pero decide hacia dónde ir, pensando en la esperanza, en posibilidades. En estos momentos, y a mí me parece que la inteligencia colectiva del migrante es algo que no hay que despreciar, también un poco como alerta para el propio Estados Unidos. En estos momentos, la promesa de país ha cambiado. Es decir, no es solo una cuestión de las medidas aplicadas. Los gobiernos anteriores fueron, algunos de ellos, y cada vez más, bastante agresivos en el tratamiento a la gente en frontera. El mismo Biden, a pesar de que su discurso fuera positivo, fue muy agresivo. Los niveles de deportación eran muy altos, pero la promesa de país no cambiaba. La idea de que en algún momento este país te recibiría. El racismo escondido, evidente, en parte del discurso del gobierno actual, la exclusión de la diferencia, la persecución del migrante, yo creo que no es solo una medida, es un cambio de promesa de país. Y los migrantes están reaccionando a eso. Y de hecho quería mencionar, porque el discurso de Mayorkas, el antiguo secretario de Seguridad Nacional, siempre decía, no, lo que quiere Estados Unidos es una migración ordenada y segura. Ese mensaje no cambia. Es exactamente igual lo que Estados Unidos ha dicho. Quería preguntarte, hablamos de números de aprehensiones, cerca de 20.000, pero las aprehensiones son las personas que conocemos que querían entrar y han sido pues detenidas por agentes migratorios. No sabemos cuáles son las cifras reales de personas que han logrado entrar sin ser aprehendidas y que realmente están en Estados Unidos de forma irregular y que seguirán posiblemente entrando.
¿Crees que este es un efecto inicial y que va a mantenerse en el tiempo esta tendencia? ¿O al cabo de unos meses vamos a ver que ya pierde su fuerza, su impacto? Las medidas migratorias que ha tomado la administración Trump en los juzgados y también los arrestos de ICE. Creo que queda por ver, pero lo que vamos a poder medir si sí sucede, si sí empieza a subir otra vez la migración, ya sea digamos, realmente ilícita, es que a escondidas en vez de solicitando asilo, porque ahora ya es casi imposible solicitar asilo, que era como entraban casi todos en los últimos 10, 15 años. Si vemos que sube ese tipo de migración, entonces estamos viendo que la campaña de miedo, de decir Estados Unidos ya no es el Estados Unidos al que querían venir, entonces no funcionó. Pero creo que esa campaña de miedo sí va a funcionar, porque creo la diferencia, por lo que muchos de Latinoamérica venimos a Estados Unidos, es que en Estados Unidos siempre ha habido la promesa que si el gobierno firma un papel, si el gobierno te da un papel sellado, ese papel realmente te protege. No es como en Latinoamérica que te dicen, ay, qué bien, joven, ese papel y cuánto, ¿no? Para tener protección jurídica de actos del Estado. Si eso ya no es cierto, y ya no es cierto para muchísimos con TPS, ya no es cierto para muchísimos solicitantes de asilo, ciertamente no es cierto para los que entraron con los programas de parol de Biden. La promesa que les hizo el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, esa promesa ya no es válida, tengan el papel que tengan. Entonces ahí va a estar la diferencia. Cuando hablas de papeles que nos sirven, muchas de estas personas que los tenían han interpuesto casos en las cortes, procesos largos. Veremos cómo se desarrollan y cómo termina todo esto. Así llegamos a la pausa y ahí regresamos en minutos. Avanzamos con más temas en Club de Prensa. Justo cuando se cumplen 2 semanas del cierre del gobierno federal, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que la parálisis podría prolongarse, atención, más que cualquier otra en la historia. El líder republicano se niega a negociar con los demócratas mientras mantengan sus exigencias sobre atención médica. La clausura ya ha frenado operaciones rutinarias, cerrado museos del Smithsonian y afectado vuelos en todo el país. El Senado retomará hoy las votaciones para intentar destrabar, de hecho, el inconveniente, mientras la Casa Blanca advierte que los despidos continuarán. Bueno, 2 semanas han cumplido. Lo que parecía hace unos días que se podía evitar, no se evitó, 2 semanas. Hemos visto imágenes en el Congreso del líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, debatiendo acaloradamente con un congresista republicano. Estamos tan lejos de los dos lados como para llegar a un consenso, como parece indicar Mike Johnson. Bueno, aclarando que yo trabajo para los demócratas y represento a los demócratas, aquí hablando a título personal, mi impresión es Mike Johnson no quiere terminar con este cierre de gobierno, por 2 razones. La primera razón es presión desde la Casa Blanca. La Casa Blanca parece estar contenta con el cierre de gobierno, básicamente lo buscaron, y simplemente lo digo porque tan fácil como que todos los cierres de gobierno anteriores, incluso el más largo de la historia, que fue en la primera administración Trump, las negociaciones eran sin parar, día y noche, republicanos y demócratas sentados en la mesa, a veces sin llegar a nada, pero negociando y buscando salidas. Esta vez los republicanos no se han presentado a negociar. Y eso creo que es lo más importante. Si no hay negociaciones, es obvio que no hay voluntad. La segunda, que también es importante, Mike Johnson no quiere regresar a sesión porque tendría que juramentar a la representante electa Adelita Grijalva de Arizona, que fue electa hace 2 semanas en una elección provisional para reemplazar a su padre, quien murió, que era diputado por Arizona. Si llega Adelita al Congreso, ya dijo que va a ser la última firma para aprobar que se vote la liberación de los archivos de Epstein por parte de la Cámara de Representantes, que se necesitan 218 votos para lograr esa votación sin que Johnson la apruebe. Johnson obviamente no aprueba de esa votación. Adelita Grijalva sería la número 218.
y Johnson quiere evitar juramentarla y está dando largas. A ver, el tema clave parece ser las premium, los planes de salud en Estados Unidos pues, son bastante costosos y al parecer pues, podrían subir considerablemente según los demócratas. Lo que llama la atención es que tenemos a Marjorie Taylor Greene, una republicana pro-Trump del Freedom Caucus, defensora de Trump a capa y espada, pero ahí ha abierto una brecha, porque ella ha dicho que entiende el problema de las premium y, de hecho, no quisiera que sus votantes en su distrito se vieran afectados. ¿Hay divisiones, fractura en el lado republicano respecto a este shutdown y las razones que han llevado al cierre del gobierno? Yo creo que hay fracturas en el tema específico que concentra la discusión, y hay fracturas. Lo que pasa es que cada vez menos visibles con respecto al proyecto político de Donald Trump. Porque es un proyecto que se basa en el fondo, y perdón que abra de nuevo un poco foco, que se basa en consolidar la idea de que no el deep state, sino en general el Estado no funciona. Que lo que necesita es un liderazgo único. Es decir, esto yo creo que hay que conectarlo con el discurso que habla de jueces federales que entorpecen la acción del Ejecutivo. Es decir, la idea de que el Congreso, en la mayoría de países, el Congreso, precisamente por ser el espacio de discusión constante, el de plural, el debate lento, el que no ejecuta, el que no da resultados en este contexto, en esta sociedad global en la que estamos, en la que los resultados inmediatos es lo que nos parece que tiene sentido, el Congreso siempre es el punto más débil de valoración política. Yo creo que una de las muchas razones por las cuales la Casa Blanca está contenta con que el shutdown se perpetúe es porque debilita no solo a los demócratas, que evidentemente es el único espacio político real que tienen, sino en general a la idea de que la separación de poderes sirve para algo. Si él puede continuar ejecutando acciones sin el Congreso, si él puede seguir siendo el líder que el país cree que necesita, o una parte del país cree que necesita, sin el Congreso, se consolida la idea de que en realidad el Congreso no es tan importante. Esa idea de que el Congreso vigila al poder, vigila al Ejecutivo, se va diluyendo. A mí me parece que ese es el proyecto de fondo. Y lógicamente yo creo que incluso en el Partido Republicano hay quien no está de acuerdo con eso. ¿Veis a Mike Johnson poniendo el puño sobre la mesa y diciéndole a Trump: voy a negociar por mi cuenta? El legislativo es uno de los tres poderes de cualquier democracia. ¿Creéis que puede llegar a ese punto en que Johnson tome la situación por su cuenta y decida pues separarse un poco de lo que le diga Donald Trump? Perdón que me dé risa la idea, pero es que realmente, conociendo a Mike Johnson y conociendo el actuar de Mike Johnson en su historia política, pues es que es de risa. El señor depende, su existencia es política, claramente. Es una tangente del trumpismo, simplemente. No hay Mike Johnson sin Trump. Viceversa, sí, Trump, creo que a Trump no le importa tanto Mike Johnson. Es interesante el tema de Marjorie Taylor Greene porque ella parecía ser que también se podría describir como simplemente un accidente de MAGA. En ciertos casos, a pesar de que, bueno, los demócratas no están de acuerdo con ella en básicamente nada, ¿no? Ella es bastante extremista, es muy MAGA, es muy America First. Pero hay dos temas, el tema de Epstein y este tema de los seguros médicos, donde ha demostrado que a pesar de las otras posiciones que toma ella, está actuando sobre principios. Y sobre sus votantes y demostrando bastante independencia, quizás más que la que tenga Johnson. Lo dejamos ahí no se le puede criticar en el aire este asunto. Bueno, así llegamos a la pausa y regresamos ya en unos minutos. Momento para despedir esta emisión del Club de Prensa Washington. Agradecemos profundamente a nuestros invitados que nos acompañaron en el estudio, Rafael Bernal y José Luis Sanz. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir conectados con la señal de NTN 24. Hasta la próxima.